comenzaremos la quinta conferencia sobre el orden de la Iglesia. Capítulo 14. Elección y ordenación de pastores. Sección 1. Elección de pastores. Cuando una iglesia local desea llamar a un pastor, una asamblea pública de la iglesia local debe ser convocada por la decisión del consistorio. La asamblea pública o congregacional de la iglesia local es una asamblea de miembros bautizados y demás miembros de la iglesia. Al convocar a un pastor, el moderador provisorio del consistorio debe primero predicar, luego hace la declaración. Entonces pedirá opiniones sobre el voto del pastor que van a invitar. Cuando más de la mitad de los presentes consienten en votar, se lleva a cabo el voto. Sección 2. Preparativos para la convocatoria. Un pastor es llamado cuando recibe más de 2/3 del voto en la asamblea pública de la iglesia local. Sin embargo, si hay una fuerte oposición de la minoría, sería mejor postergar la invitación. Luego se elabora un formulario de invitación conforme a la norma. Los votantes firman y fechan el formulario. El formulario de invitación se envía a la Asamblea General. Sección 3. El formulario para invitar a un pastor. Por favor, consulte el libro de texto sobre orden de la Iglesia respecto al formulario para invitar a un pastor. Sección 4. Aprobación de la invitación del pastor. Cuando se presente una convocatoria a un pastor o candidato pastoral, siempre se dará por entendido que es el deseo de la iglesia. La aceptación de una convocatoria por un ministro o candidato siempre será considerada como una aprobación. Sección 5. Presentación de la convocatoria. La convocatoria será presentada al presbiterio bajo cuya custodia corresponderá la persona llamada. Y si lo considera oportuno, el presbiterio le comunicará la solicitud de convocación. El pastor o candidato pastoral siempre debe recibir la convocatoria por medio del presbiterio. Sección 6. Cambios en la convocatoria. Al cambiar el salario acordado del pastor hecho en la llamada, el pastor y la iglesia pueden reportarse al presbiterio después de que se haga el consentimiento mutuo. Cuando hay diferencias de opinión, las razones también se informan al presbiterio. Sección 7. La convocatoria de un candidato perteneciente a otro presbiterio. Sección 8. Preparativos para la asunción en el cargo. Sección 9. Ceremonia de asunción en el cargo. En la ceremonia de asunción en el cargo,
el pastor primero hace sus votos. El presidente del presbiterio predica un sermón apropiado para la asunción. Luego, el pastor que ha sido convocado para asumir el cargo en la iglesia se pone de pie y recibe las preguntas correspondientes para el voto. Si consultan el libro de texto, hay 7 temas de preguntas. Luego de hacer los votos respondiendo sí a las 7 preguntas, tendrá lugar la ordenación. La imposición de manos se hace en caso del candidato a pastor. En caso de ser ya un pastor, simplemente se hace la proclamación. Sección 10. Ceremonia de asunción al cargo. El presbiterio llevará a cabo la ceremonia de ordenación en la fecha y lugar determinados y en presencia de todo el presbiterio o el comité del presbiterio. 1. Voto de pastores. 2. Voto de los ministros de la iglesia. Por favor, consulte el libro de texto para los votos. Después que el pastor que es ordenado hace sus votos, el ministro que preside hace una proclamación. Ahora declaro que el pastor fulano asume en el cargo de pastor de esta congregación en el nombre de Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Sección 11. Autoridad del pastor provisorio. En casos especiales, con el permiso del presbiterio, un pastor provisorio puede estar un año a cargo de una iglesia particular, una iglesia organizada, o una iglesia de misión, es decir, iglesia no organizada. Luego de un año se puede extender más el periodo del pastor provisorio por decisión de la junta directiva de la iglesia. Sección 12. Ministros de otras denominaciones. ¿Qué se debe hacer en caso de que un ministro de otra denominación quiera entrar a nuestra denominación presbiteriana? El ministro debe recibir una educación en un seminario de la denominación correspondiente por al menos un año. Luego debe hacer sus votos. Capítulo 15. Transferencia de un pastor de un cargo a otro. Sección 1. Aprobación de la transferencia. Un pastor no puede ser transferido de una iglesia a otra sin la aprobación del presbiterio. Capítulo 16. Renuncia al cargo pastoral de la iglesia. Sección 1. Renuncia por decisión propia. Cuando por alguna dificultad con la iglesia, el pastor entrega el formulario de renuncia al presbiterio, éste preguntará al representante de la iglesia la causa de la renuncia del pastor. Entonces el pastor renunciará. Renuncia por decisión propia indica que un pastor toma la decisión de renunciar por sí mismo. Renuncia indica que el pastor deja sus funciones como pastor en la iglesia y no está en el cargo. Sección 2. Renuncia por sugerencia. Si la iglesia no le da la bienvenida al pastor, desea remover al pastor, el presbiterio resolverá el caso escuchando las explicaciones del pastor y de los representantes de la iglesia.
Renuncia por sugerencia es cuando la congregación no desea al pastor. Sección 3. Renuncia del oficio pastoral por decisión propia. Cuando un pastor siente que no ha beneficiado a la iglesia, él personalmente entrega el formulario de renuncia del oficio pastoral al presbiterio y el presbiterio toma una decisión basada en la decisión del pastor. Renuncia al oficio pastoral indica un retiro completo del oficio pastoral. Se convierte en un creyente común. Sección 4. Renuncia al oficio pastoral por sugerencia. Cuando un pastor no está plenamente calificado para el oficio pastoral y ha estado sin iglesia por 5 años, el presbiterio puede aconsejarle que renuncie al oficio pastoral, incluso si el pastor está en buena salud. Sección 5. Descanso del pastor. Es cuando el pastor tiene que partir de la iglesia por tratamiento médico, por investigación teológica u otras razones, y en acuerdo con el consistorio de la iglesia llega a estar ausente por más de 2 meses, debe entonces recibir el permiso del presbiterio. Capítulo 17. Misioneros. Sección 1. Misioneros. Para que la Asamblea General establezca una iglesia, ya sea dentro del país o en otros países, puede enviar misioneros. Sección 2. Misioneros en el extranjero. Los misioneros en el extranjero se refieren a misioneros afiliados a una Asamblea General. Los misioneros en el extranjero deben firmar una promesa escrita proporcionada por la Asamblea General. Por favor, consulte el texto sobre la orden de la Iglesia para la promesa escrita. Capítulo 18. Moderadores y secretarios. Sección 1. Moderadores. Para la rápida y ordenada realización de los trabajos administrativos de cada tribunal eclesiástico, se elige al moderador, cuyo periodo de gestión será según el reglamento de la Asamblea. Sección 2. Autoridad de los moderadores. Dentro de la autoridad que la Asamblea le ha conferido, el moderador procurará que los miembros de la Asamblea cumplan los reglamentos, mantener el orden, presidir la apertura y el cierre de la Asamblea, y presidirá las actividades de la Asamblea conforme al orden programado. Sección 3. Secretarios. Cada tribunal eclesiástico elige a un secretario para registrar toda la asamblea y guardar dicho registro, y el periodo de su gestión será conforme al reglamento de la asamblea. Sección 4. Deberes de los secretarios. El secretario debe registrar detalladamente las actividades de la asamblea. También debe guardar todas las documentaciones. Las copias registradas por el secretario son considerados del mismo valor que los originales de cada tribunal eclesiástico. Capítulo 19. Derechos y responsabilidades de cada corte de la Iglesia. Sección 1. Organización de cada reunión. La iglesia local puede organizar diversas clases de reuniones para la labor evangelística. Sección 2. Administración de cada reunión.
Las reuniones están bajo la jurisdicción y liderazgo del consistorio. Obviamente, el consistorio debe recibir la guía del presbiterio. Sección 3. Autoridad de las reuniones. De acuerdo con las regulaciones de la Iglesia, cada reunión debe estar bajo la jurisdicción, la inspección y la guía del tribunal de la Iglesia al promulgar reglamentos y nombres, nombrar a los miembros y administrar la entrada y salida de las finanzas. Capítulo 20. Asambleas. Las asambleas son reuniones importantes para la edificación de la Iglesia. Está la asamblea congregacional y la asamblea de la junta directiva de la Iglesia. Sección 1. Reuniones congregacionales. Primero, miembros. Todos los miembros registrados de la Iglesia que sean irreprensibles tienen derecho como miembros. O sea, pueden participar todos los miembros bautizados. Los que fueron bautizados en la infancia son admitidos como miembros formales cuando cumplan 15 años, luego del catecismo de confirmación y los votos. Segundo, convocatoria. La asamblea congregacional puede convocarse cuando el consistorio lo considere necesario, a pedido de la junta directiva de la Iglesia o a pedido de 1/3 de los miembros formales. Una asamblea congregacional también puede ser convocada por orden del presbiterio o asamblea general. Tercero, miembros de una asamblea congregacional. El moderador y secretario del consistorio de una iglesia local son también el moderador y secretario de una asamblea congregacional. En el caso de que el moderador del consistorio esté ausente, el consistorio puede solicitar un moderador provisorio. Cuarto, reunión. El consistorio anuncia a la Iglesia una semana antes de la reunión, informando la fecha, el lugar y el asunto del que se tratará. Quinto, reuniones. Una reunión congregacional se celebra regularmente al final de cada año. Una reunión congregacional ve y oye sobre el desarrollo y el estado del consistorio. También recibe informes de la junta directiva de la Iglesia y de los demás departamentos de la Iglesia. También da un informe anual de la liquidación de las cuentas de los gastos de la Iglesia. La Iglesia debe celebrar una reunión congregacional por lo menos una vez al año para dar un informe sobre el balance financiero. Las decisiones generales deben ser aprobadas al recibir más de la mitad de los votos de los presentes. Sin embargo, al instalar a un pastor, el candidato debe recibir más de 2/3 de los votos. Los ancianos y diáconos siempre son elegidos al recibir más de 2/3 de los votos. Sección 2. Junta directiva de la Iglesia. Primero, organización. Una iglesia local puede organizar una junta directiva de la Iglesia con miembros del consistorio y diáconos. El moderador de la junta directiva de la Iglesia es el pastor principal. Los diáconos no ordenados, los predicadores sin licencia y los evangelistas laicos pueden participar en la junta directiva de la Iglesia. Las ancianas también pueden participar de la junta directiva de la Iglesia. Segundo, la junta directiva de la Iglesia de una iglesia misionera. Una iglesia misionera es una iglesia sin ancianos. Una iglesia de misión puede celebrar reuniones de junta con el pastor,
predicador sin licencia y diáconos. Tercero, gestión de las finanzas. La Junta Directiva de la Iglesia administra las finanzas de la Iglesia. También toma decisiones financieras en relación con los gastos generales y de solidaridad. Cuarto, el quórum para la apertura de la Junta Directiva de la Iglesia. Se celebra una reunión cuando más de la mitad de los miembros están presentes. Sección 3. Junta Directiva Unida de Iglesias. Acorde a la conveniencia de cada región, se puede organizar una Junta Directiva Unida de Iglesias. No hay jurisdicción en la Junta Directiva Unida de Iglesias. Mediante la cooperación entre las iglesias pueden realizar una mejor labor evangelística. Capítulo 21. Enmienda de leyes. Sección 1. Modificación de la forma de gobierno, libro de disciplina y directorio de culto. Para modificar algo de la forma de gobierno, libro de disciplina y directorio de adoración, deben estar presentes más de la mitad de los miembros y más de 2/3 de los presentes miembros deben votar por las modificaciones. Sección 2. Modificaciones de la confesión de fe y catecismos. Las modificaciones a la confesión de fe y los catecismos deben abordarse con más cautela. La Asamblea General debe emitir opiniones sobre las enmiendas a cada presbiterio y debe recibir más de 2/3 de los votos de cada presbiterio. Debe recibir más de 2/3 de todos los votos obtenidos. Sección 3. Sugerencias del presbiterio o propuestas. El presbiterio lleva a la Asamblea General la sugerencia de la modificación de la constitución de la denominación. La Asamblea General consulta a cada presbiterio y toma la decisión. También se puede modificar en la reunión de la Asamblea General. Hemos estudiado la forma de gobierno de la Iglesia. 2. Reglas constitucionales. Sección 1. Establecimiento de una nueva iglesia misionera. Un lugar de culto debe estar preparado en un área determinada. Debe haber por lo menos 15 creyentes adultos para establecer una nueva iglesia. Se puede establecer una nueva iglesia si hay más de 15 creyentes adultos. Este es el proceso de fundar una iglesia. La ubicación, el número de creyentes adultos y el número de niños en la escuela dominical son registrados y reportados al presbiterio. Sección 2. Deberes de los creyentes. Los creyentes deben asistir a la adoración, las reuniones de oración y todas las reuniones de la iglesia elegidas por la iglesia. Los creyentes deben dar ofrendas. Los creyentes deben aprender y enseñar diligentemente la iglesia. Los creyentes deben santificar el día del Señor. Los creyentes no deben realizar ninguna acción supersticiosa. Por ejemplo, los creyentes no deben consultar ni realizar adivinaciones. Los creyentes no deben beber ni fumar, beber bebidas alcohólicas, ni fumar. Los creyentes no deben apostar. Los creyentes no deben ejercer la violencia. Los creyentes deben observar la verdad y vivir por la verdad. Sección 3. Derecho de los creyentes. Los creyentes tienen el derecho de presentar peticiones y hacer apelaciones siguiendo orden de las leyes de la Iglesia.
Los creyentes tienen derecho a votar y son elegibles para la elección de acuerdo a las leyes de la iglesia local. Sin embargo, sus derechos se quitan si no asisten a la iglesia por más de 6 meses sin razón. Sección 4. Culto dominical. La adoración dominical comienza con la meditación silenciosa. Los creyentes deben santificar el día del Señor. Los creyentes no deben conmemorar, celebrar o exaltar a los individuos durante el tiempo de adoración. Los creyentes no deben comprar comida ni hacer negocios los domingos. No deben participar en fiestas, placeres seculares o entretenerse los domingos. Los domingos deben ser dedicados a la adoración, evangelismo, visitas y oración. En el auditorio del culto no deben colocarse ningún monumento ni estatua de individuos. Sección 5. Catecúmeno. La Iglesia puede designar catecúmenos después de que un creyente haya asistido a la Iglesia por más de 6 meses. Puede ser catecúmeno después de haber asistido a la Iglesia por más de 6 meses. Puede ser bautizado 6 meses después de haber estudiado los catecismos y después de haber demostrado que ha mantenido su fe. Debe tener más de 14 años, debe haber creído por más de 6 meses y debe ser un creyente fiel. Una vez que haya tomado el examen, puede convertirse en catecúmeno. Los votos escritos para el catecúmeno están en el libro de texto. Antes de ser bautizado, primero debe ser un catecúmeno. Para el bautismo tenemos las siguientes clasificaciones. Están los miembros catecúmenos, los miembros bautizados, los miembros de bautismo infantil y los miembros admitidos oficialmente. Los creyentes son establecidos como catecúmenos y luego de 6 meses de estudiar el catecismo son bautizados. El bautismo de bebés se administra a bebés menores de 24 meses por la fe de sus padres. Sección 6. Los santos sacramentos. Si un creyente fiel asiste diligentemente a la iglesia durante 6 meses como catecúmeno y ha estudiado el catecismo, puede recibir el bautismo. En cuanto al bautismo infantil, deben ser bebés menores de 24 meses. Aunque solo uno de los padres haya sido bautizado, puede administrarse bautismo infantil a su bebé. Cuando el bautizado de bebé cumpla 15 años, puede ser admitido como miembro oficial a través del catecismo de admisión. Luego de hacer los votos de admisión, quedará establecido como miembro oficial bautizado. Como ya fue bautizado en su infancia, no se le vuelve a administrar el bautismo. Simplemente se lo admite como miembro oficial bautizado luego del catecismo de admisión y los votos. Es bueno realizar sacramentos 2 o 3 veces al año en la iglesia. Se recomienda realizar el bautismo y la comunión o la Santa Cena más de 2 veces al año. Se anuncia una semana antes sobre los sacramentos para que los miembros estén preparados. El pan y el vino que sobraron de la Santa Cena se desechan. Por ejemplo, algunos los entierran o los queman.
El que quiere ser bautizado debe estudiar primero los catecismos y estar preparado. Una semana antes de que uno participe en el bautismo, debe ir a la iglesia y ser interrogado por el pastor sobre el contenido de sus estudios. Se le pregunta si continuará creyendo fielmente en Jesús y él hará sus votos. Cuando el creyente apruebe el catecismo para el bautismo, se le administrará el bautismo durante el culto del domingo. Se pide a los catecúmenos que se pongan de pie y se les lee los votos. Cuando los candidatos responden sí, se declara que ya son miembros catecúmenos. Luego, cuando los que fueron bautizados de bebé cumplan 15 años, se les pide que se pongan de pie y se les hace las preguntas durante el culto del domingo. Si responden sí, son admitidos como miembros bautizados oficiales. En el bautismo infantil se pide que los padres se pongan de pie y los padres hacen los votos. Los votos están escritos en el libro de texto. Cuando terminan de hacer sus votos, el pastor bautiza a los niños rociando agua sobre sus cabezas. Esto se llama bautismo de aspersión. Luego el pastor proclama: declaro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que, se dice el nombre de la persona, se ha convertido en un miembro bautizado de la iglesia. Y ahí se menciona el nombre de la iglesia. Tómese el tiempo para observar cuidadosamente cómo los pastores administran el bautismo y la Santa Cena en la iglesia. Aquí concluiremos la quinta conferencia sobre el orden de la iglesia. Gracias.